vuelve un episodio más de Lab X. Hemos estado intentando grabar este episodio varias veces, pero se nos ha dificultado increíblemente. Sin embargo, ya lo logramos. Ya pudimos completar este nuevo episodio, el episodio número 4, donde seguimos con este objetivo de Lab X, que es poder aportar valor útil para todas aquellas personas que quieran emprender o que están intentando ir desarrollando más este proceso de crecimiento personal, tal y como nosotros lo intentamos hacer día a día. Gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Ricardo Elizondo. Mi nombre es Jonathan Reyes. Y recuerden que vamos a estar tratando de traerles un nuevo episodio cada 15 días. Hoy, en este episodio número 4, vamos a estar hablando de cómo crear una experiencia profesional a través de ciertas actividades como lo son el voluntariado, la pasantía, el intercambio y un aspecto extra que vamos a comentar al final del episodio. Recuerden que todas las notas las pueden encontrar en el sitio web labxr.com/004. Gracias por escucharnos y que disfruten de este episodio número 4. Para este episodio vamos a desarrollar una temática similar al episodio anterior. Vamos a tomar como punto de partida una serie de preguntas a las cuales les vamos a dar respuesta a nosotros. Empezando como por lo más básico, vamos a definir qué es un voluntariado y qué tipos existen. Los voluntariados van desde servir a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia, y también pueden realizarse ofreciendo nuestro tiempo y conocimiento para apoyar una causa de bien social o ambiental. Básicamente existen todo tipo de voluntariados, desde el área ambiental, de salud, incluso organizaciones que luchan por la igualdad de derechos, la preservación de espacios históricos. En sí, hay muchas maneras de involucrarse en un voluntariado porque hay muchas organizaciones e incluso empresas que tienen este tipo de vías para tomar acción. Además, algo muy interesante es que no solamente se puede hacer a nivel nacional, sino que se puede hacer a nivel internacional, ir a otro país e incluso conocer otra cultura mientras uno está ayudando a una buena causa. Y por supuesto, dependerá de nuestro perfil como profesional o como estudiante, como persona en general, decidir cuál voluntariado elegir. Es decir, a partir de quiénes somos nosotros y qué queremos o cómo nos desempeñamos o qué habilidades tenemos, a partir de eso podemos buscar un voluntariado que se alinee a nosotros y poder apoyar de la mejor manera a esa causa. Y es válido preguntarnos si hacer un voluntariado es regalar mi tiempo o realmente obtengo un beneficio hacia mí, porque sí se entiende que un voluntariado va a impactar en alguna buena causa hacia otras personas, y es muy importante tener eso presente, el impacto que eso tiene. También tenemos que considerar que los voluntariados nos permiten adquirir experiencias, nos permiten conectar con otras personas, y esta conexión con otras personas a futuro puede traer oportunidades muy interesantes, porque los voluntariados siempre están compuestos de personas de múltiples áreas. Entonces, siempre vamos a terminar conociendo gente que de una u otra forma se alinea a alguno de nuestros objetivos o a futuro va a ser alguien que nos pueda ayudar en algún reto que estemos intentando alcanzar. Una vez entendiendo esto, es pues casi que obvio que uno tiene como esta inquietud de qué necesito ahora sí para realizar un voluntariado. Ahora que entiendo qué es, ¿qué necesito para realizarlo? En primera instancia, definitivamente el dinero es casi que indispensable porque si es a nivel nacional o internacional posiblemente requiera como alguna equipación o un viaje. Entonces, esto como primer punto es casi que de forma total o parcial importante. Después, el tiempo y la disponibilidad. Esto realmente es más que obvio. Si vamos a participar de algunas labores, necesitamos tener la disponibilidad para hacerlo. Y casi que se desprende de esto lo último, que es el compromiso. Y es como esas ganas de hacer las cosas bien y destacarse. No ser como el número uno en las labores, pero sí tratar de trabajar en equipo de la mejor forma. De ser ameno, de tratar de entregar de forma como calurosa siempre todo eso. Porque ya que lo estamos haciendo de forma voluntaria, hagámoslo con esa actitud positiva y hacer las cosas de la mejor forma. Hay una inquietud que siempre le llega a uno cuando escucha la palabra voluntariado y es ¿cómo es hacer voluntariado a nivel internacional? En mi caso, tengo una experiencia con un voluntariado
en Guatemala. Realmente es un poquito diferente a como las personas lo tienen como idealizado, que es como compartir otro idioma y demás. Entonces, por esa parte, en cuanto a idioma, no tengo como tanta experiencia. Tal vez Ricardo les puede contar un poco más. Pero es muy enriquecedor porque a pesar de que no se comparte como otro idioma, sí se logra evidenciar el cambio de cultura. Porque uno se lleva un poco de sus experiencias y sus vivencias acá, de lo que tiene, y llega y le presentan otras totalmente diferentes. Entonces, es muy enriquecedor ese intercambio de cultura, de vivencias, porque le transmiten a uno una forma diferente como de pensar. Y eso también le hace a uno como interactuar con las personas y comprender que uno siempre tiene que ser lo más transparente y lo más real posible con las demás personas, porque al final eso le agrega como algo diferenciador a las labores que uno realice. Entonces, en los voluntariados es importante como tener claro que tiene que tener todo el compromiso de hacer las cosas bien y entregar como esa parte propia, eso que lo diferencia a uno y que realmente es único. Entonces, internacionalmente es toda una experiencia, hay que tener como esa noción de que hay que prepararse para un viaje, que eso ya tiene toda una serie de pasos que uno tiene que seguir. Informarse de dónde se va a hospedar, de qué lugares son seguros, qué lugares no son tan seguros, a dónde puede salir, si quiere como disfrutar un poco sus ratos libres, todas esas cosas es como informarse, pero si algo les puedo decir es que se animen a realizar esto, si tienen esas ganas de hacerlo, realmente deja como un antes y un después en este aspecto personal. Y ahora pasamos a la segunda opción o forma para adquirir experiencia sin necesariamente estar en un trabajo fijo, y es lo que se conoce como pasantía. Una pasantía básicamente es trabajar en una empresa sin tener las responsabilidades y derechos que tienen los empleados que ya están trabajando de manera fija en dicha organización. Básicamente es una forma de poner en práctica nuestros conocimientos técnicos y habilidades blandas para alcanzar objetivos específicos en un entorno real. Es decir, es poner a prueba todo lo que ya sabemos, ya sea de la U o del colegio, etcétera, y también lo que hemos aprendido en todo momento de nuestra vida, y poner todo eso en práctica en una empresa, en un entorno donde usted sabe que las condiciones no son las mismas que en un salón de clase, que ya son condiciones realistas. De nuevo, entendiendo que es una pasantía, la siguiente pregunta que uno suele hacerse es ¿cómo logro obtener una pasantía? Realmente hay formas de buscar en diferentes medios de comunicación alguna empresa que nos interesa. Podemos buscarla en las redes sociales, en sitios web, vía teléfono o correo, para informarnos si ellos están realizando como un tipo de reclutamiento para personas pasantes. En síntesis, hay muchas plataformas que podríamos usar para buscar pasantías. De hecho, nosotros les vamos a dejar algunas en las notas de este episodio que aplican principalmente para pasantías en Costa Rica. Estas notas las pueden encontrar en labxcr.com/004. Ahí van a encontrar todo el detalle. Y además es importante considerar que las mismas universidades, incluso creo que los colegios, obtienen invitaciones para pasantías de parte de las empresas que hay alrededor de esa zona donde está el colegio o la universidad. Entonces es bueno que siempre se acerquen a los profesores o al director para preguntar qué pasantías hay disponibles, qué empresas han enviado solicitudes para que ustedes puedan aplicar y comenzar a hacer ya el proceso para que los recluten. Entonces siempre tener presente eso, acercarse a la misma universidad o colegio para buscar qué opciones ya hay disponibles. Y justamente alineado a esto viene la pregunta de cómo es el proceso de reclutamiento. ¿Qué se necesita? ¿Se necesita tener el currículum? ¿Hay una entrevista que debo hacer tal cual y como se hace cuando voy a buscar trabajo? ¿O es diferente para una pasantía? La realidad es que esto depende de la empresa y el proceso suele ser muy similar al de cuando uno va a buscar un trabajo fijo, solo que no es tan exigente o no suele ser tan exigente respecto a la experiencia que piden de uno, porque claramente la pasantía está hecha para poder ayudarle a uno a obtener experiencia. Entonces usualmente no se pregunta por experiencia previa, sino que se pregunta principalmente por habilidades blandas o por la disponibilidad que uno tiene o la formación que uno está teniendo, es decir, en qué carrera uno se está formando. Entonces
No es tan exigente como buscar un trabajo fijo, pero sí hay un proceso muy similar. Y también es importantísimo tener el currículum pulido, tener un currículum bien hecho. Y para esto les recomendamos muchísimo ir a ver el episodio 3 de nuestro podcast. Pueden encontrarlo como labxr.com/003 y ahí van a encontrar un montón de tips, recomendaciones en general sobre cómo hacer un currículum, y también en las notas de ese episodio hay muchísima información para que puedan ir trabajando en su currículum con alguna plantilla o alguna herramienta de las que nosotros anotamos ahí. Una vez entendiendo esto, la siguiente duda es, ¿qué duración tiene una pasantía? Normalmente las pasantías duran de 6 a 12 meses, pero realmente la empresa es quien define esto. Entonces, dependiendo de los objetivos por los cuales nos están contratando o a los cuales nosotros estamos como orientando nuestra pasantía, puede que así sea la duración. Incluso hay pasantías que tienen una duración en cuanto a meses muy larga, pero realmente a lo largo de la semana las labores que uno realiza son muy pocas. Entonces puede que por semana sean 1 o 2 días, o puede que sea todos los días, algunas horas. Entonces también depende los objetivos y la forma en que van a desarrollarse estos. Y una de las dudas que se suele tener mucho es cuáles son los beneficios económicos o no económicos de una pasantía. En realidad hay pasantías que son pagadas y otras que no lo son, pero las que son pagadas más allá de un salario es un incentivo. No se va a obtener el mismo beneficio que obtiene una persona que ya trabaja de manera fija en la empresa. De la misma manera que no tenemos las mismas, digamos que responsabilidades de alguien que ya trabaja de manera fija. No obstante, no debemos tener pena a la hora de preguntar si hay un salario o no, porque cuando uno usualmente está pidiendo por una pasantía es porque normalmente no ha tenido experiencia trabajando. Entonces como que uno tiene menos confianza en uno mismo de preguntar ese tema del dinero. En este caso, tengan presente que la persona que los está contratando no es que se va a sentir ofendida ni nada por el estilo, por el simple hecho de que ustedes pregunten si hay una remuneración de pago o no. Ustedes no están diciendo que si no es pagada van a decir que no, simplemente están preguntando si se va a obtener algún salario de algún tipo. Entonces es bueno que siempre pregunten. Pero independientemente de si la pasantía es pagada o no, el pago principal que ofrecen las empresas es el networking o esta red de contactos y la oportunidad de tener un espacio real donde podemos aplicar nuestros conocimientos, como un salón de juegos para futuros trabajadores. Además, nos pueden dar beneficios como alternos a una remuneración, ya sea transporte, alimentación, flexibilidad de horas, es decir, puede usted laborar 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde-noche, o adecuar su horario según sus otras responsabilidades, a diferencia de un trabajador ya real en la empresa. Entonces es importante siempre como preguntar si nos van a ofrecer alguno de estos beneficios. Y como decía Ricardo, no hay que tener pena en preguntar estas cosas. Siempre es importante como definir antes de ser como contratado. Una vez que ya hemos como concretado una pasantía, hay algo que uno siempre tiene como en duda, y es si debo colocar en mi currículum vitae la experiencia que obtuve o obtengo en una pasantía. Realmente es muy importante que nuestro currículum vitae muestre esas pasantías que hemos realizado, principalmente si no hemos tenido trabajos fijos previamente, porque las pasantías son una especie de experiencia laboral. Entonces, realmente sí es importante que este currículum vitae que nosotros elaboremos contenga estas pasantías. Además, tenemos que colocar con detalle cuál fue nuestro rol. Debemos poner claramente en qué nos desempeñamos y qué tareas específicas fueron como las más relevantes que teníamos que hacer. Y no hay problema si la pasantía no fue pagada. También es una experiencia relevante para nuestro currículum, porque básicamente de eso se trata la pasantía. Se trata de que la empresa nos da la oportunidad de adquirir experiencia, que luego esa experiencia nos ayuda para poder tener una manera de destacar a la hora de pedir un trabajo ya o solicitar un trabajo fijo en alguna otra empresa o en esa misma empresa. Ahora bien, ¿cómo me destaco en una pasantía? En primer lugar, cumpliendo con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible, es decir, hacer
tal cual lo que nos estaban solicitando o lograr la meta que se nos propuso en el tiempo que se definió y de la forma más eficiente posible. No se trata de trabajar horas extra para impresionar al jefe, sino de lograr lo que se nos propuso en el tiempo que deberíamos estar dedicando a la pasantía. Si podemos hacerlo incluso en menos tiempo, genial, porque demuestra que somos capaces de organizarnos de una mejor manera. Y en segundo lugar, debemos analizar y proponer nuevas formas en las que se podrían mejorar los procesos o las actividades que la empresa realiza, porque a veces en el ejercicio de las actividades como que se genera un cierto de rutina en la empresa y esto no deja como mayor oportunidad a la creatividad. Entonces, si ya sabemos que siempre hay oportunidad de mejora, podemos como centrarnos en encontrar soluciones factibles a ciertas actividades. Y así vamos a obtener la atención y la confianza de nuestros jefes o nuestros superiores, porque esto demuestra que no solamente estamos interesados en las actividades que estamos realizando, sino también que nos interesa hacer que éstas sean como más eficientes. Pero muy bien, ¿qué pasa si definitivamente nos cansamos o nuestros objetivos no fueron en la dirección que queríamos? ¿Puedo renunciar a una pasantía? No, no se puede, es imposible. No, realmente sí. Sin embargo, hay que justificar el motivo de nuestra renuncia a nuestro superior. Es muy importante siempre tener en cuenta que nuestro objetivo en una pasantía es adquirir conocimientos y tener experiencia laboral. Entonces, es muy importante intentar quedar en buenos términos con el empleador. Por ello, lo importante es como no avisar en el último momento. Y por supuesto, desde que veamos una luz roja, debemos avisar nuestras inquietudes a esa persona que nos está supervisando. Siempre tenemos que buscar la solución al problema. Tenemos que de alguna manera dialogar, darnos a entender, ok, qué fue lo que no nos está gustando, tal vez es el trato con alguno de nuestros colegas, o tal vez los objetivos están más allá de nuestro alcance en este momento, según nuestras otras obligaciones, o incluso que nos están exigiendo más y más horas de la que se nos había definido al inicio del proyecto. Entonces, dependiendo de la situación que tengamos, es importante comunicarla y no dejar que todo se acumule para al final terminar llegando con una renuncia sin explicación alguna. Y un punto muy relevante que también tiene que ver con el quedar en buenos términos es entender que uno de los grandes beneficios o de los grandes objetivos que buscamos con una pasantía, además de la experiencia, es los contactos, porque los contactos nos abren puertas y por eso siempre tenemos que estar intentando aprender de nuestros colegas y de nuestros jefes, porque a final de cuentas es muy valioso el poder conocer profesionales de distintas áreas. Aprendemos de muchas cosas que no tienen relación tal vez con nuestra carrera profesional y lo vemos en práctica desde la perspectiva de estas otras personas. Incluso también vemos qué errores han cometido y cómo les han superado. Por eso siempre tenemos que estar intentando aprender todo lo que podamos de ellos y no solo lo que es técnico, es decir, lo que aprendieron en la universidad o en el colegio, etcétera, sino también esas otras habilidades blandas o esas otras formas de ver la vida y de cómo solucionar problemas que tal vez lo adquirieron con tal vez libros o la forma de ser de ellos. Entonces, es como intentar aprender de todo y de todas las personas con las que tenemos contacto día a día en esa organización. En resumen, nuestro principal rol como pasante es preguntar, aprender y aplicar todo lo que podamos. Y por eso es importantísimo elegir la pasantía de forma estratégica. Cuando vayamos a participar en una pasantía, siempre debemos preguntarnos cuáles son nuestras metas profesionales y de esta forma es que vamos a poder buscar empresas que se alineen a nuestras metas. Es decir, como bien lo hablábamos a veces en episodios anteriores, hay que alinear como nuestros objetivos, nuestras formas de querer crecer. Entonces, si encontramos una empresa que se alinea a esto, realmente vamos a encontrar un lugar, primero, en el cual nos vamos a sentir cómodos desarrollando ciertas actividades y también donde vamos a poder ejecutar las cosas que a futuro nos van a funcionar mejor. Incluso si buscamos emprender en algún momento de nuestras vidas, es clave elegir una pasantía que nos permita adquirir conocimientos alineados a ese proyecto y conocer personas que puedan ser de mucha ayuda para ese futuro negocio. Esto les va a reducir muchísimos
problemas en el futuro con su emprendimiento porque estarán aprendiendo de antemano errores y situaciones que ya vive ese negocio y que tal vez se alinean mucho a lo que ustedes vivirían cuando emprendan con su propio proyecto. Ahora que ya hablamos de las pasantías, es momento de hablar de los programas de intercambio. Esta tercera forma de adquirir conocimiento es muy interesante. Un programa de intercambio da la oportunidad a las personas de diferente edad, usualmente colegiales o universitarios, para que puedan viajar a otro país con el fin de conocer diferentes culturas e idiomas, tanto de la zona a la que están yendo como de los demás participantes del programa, porque usualmente un programa de intercambio atrae personas de diferentes partes del mundo que llegan a un mismo lugar a vivir X tipo de experiencia. Y ahí es donde ocurre un intercambio cultural muy interesante que nos permite obtener muchos beneficios. Los programas de intercambio pueden durar días, semanas e incluso años, y usualmente el hospedaje suele ser con alguna familia que de manera voluntaria ofrece su casa, o incluso a través de espacios privados de alojamiento que se incluyen como parte del programa de intercambio que estamos siendo partícipes. Pero muy bien, ¿cómo se participa en un programa de intercambio? El primer paso es buscar el propio programa de intercambio que más se adapta a nuestros objetivos. Es muy similar a lo que comentábamos antes, pero realmente si nos ponemos a pensar qué buscamos con este tipo de actividades, ya sea un voluntariado, pasantías o en este caso un intercambio, lo que buscamos es adquirir experiencia y vivencias que a largo plazo nos funcionen en nuestro perfil profesional. Entonces, por eso es importante siempre buscar actividades que se adapten a nuestros objetivos. Y definitivamente hay muchos programas creados para esto, incluso por gobiernos de cada país o incluso por las mismas universidades. Y muchas veces estos programas de intercambio pasan desapercibidos para muchos de nosotros porque no nos damos cuenta en dónde podemos aplicar o cómo los encontramos. Por eso es importante estar revisando las páginas de las embajadas de los diferentes países y consultar en diferentes instituciones educativas como universidades para ver cuáles programas ellos tienen disponibles. Siempre hay un montón y es interesante porque yo he visto amistades que cuando llegan a aplicar un programa lo obtienen casi de primero porque nadie más participa. Incluso hay programas de intercambio que nadie llega a participar porque parece que nadie se dio cuenta. Por eso tenemos que estar siempre muy al tanto de estas instituciones y estar preguntando, informarnos. Y una vez que encontramos un programa que nos guste, simplemente tendremos que llenar algún tipo de formulario. Esos formularios son sencillos, usualmente nada más piden temas tal vez de académicos o algún tema relacionado a nuestra salud, pero no es nada complejo y vale mucho la pena que comiencen a buscar estos programas y apliquen, porque son oportunidades que muchas veces se pierden. Y además del formulario, ¿qué otro requisito hay? Es decir, ¿cuánto cuesta un programa de intercambio? En realidad, depende del programa, ya que algunos poseen incluso becas para los cuales podremos aplicar según el formulario que ya hemos llenado. Tal vez tiene que ver con nuestra excelencia académica, es decir, nuestras notas o algún otro tipo de requisito que soliciten, incluso nuestra condición económica, entonces va a depender mucho de ese programa en específico. Pero si incluso no obtenemos una beca, es bueno considerar que un programa de intercambio puede andar entre los 500 a $1,000 o incluso más. Y también menos, depende de hacia dónde sea el intercambio. Pero sí es importante considerar que hay una inversión importante por medio. Al final todo va a depender de qué incluye el programa. Por eso siempre es importante corroborar si el programa contempla factores esenciales como alimentación, el hospedaje y el transporte. Incluso si incluye alguna póliza o seguro médico en caso de accidente. Y básicamente estos aspectos son los que van a regir cuánto cuesta este intercambio. Por eso es importante que además de llenar la información solicitada en los formularios, informarnos cuánto puede ser el gasto económico que tengamos al participar de un programa como estos. Pero muy bien, entendiendo esto y sabiendo que usualmente hay un pago de por medio, ¿cuáles son los beneficios del programa de intercambio? Es muy similar a los voluntariados. Tiene el beneficio principal de crear contactos y generar experiencias que podemos vivir en estas aventuras. Además, podemos aprender nuevos idiomas, incluso conocer lugares que tal vez no serían tan fácil de visitar por cuenta propia. Entonces, a veces son beneficios como alternos al propio intercambio,
pero que se nos facilitan al vernos involucrados en este. Y por supuesto, uno de los grandes beneficios es que nos abre la mente. Es decir, nos permite ver cosas más allá de lo que aprendemos en redes sociales, periódicos, revistas y la televisión. Porque por más que veamos información de, no sé, Estados Unidos o de algún país europeo o de China o de cualquier otra parte del mundo, hasta que realmente no vayamos a ese lugar, no vamos a vivir la experiencia real. Esto es muy claro, muy evidente, pero a veces sentimos como que conocemos mucho de algún lugar y hasta que no estemos en esa situación, que en mi caso, por ejemplo, el haber ido al programa de intercambio de los Estados Unidos, eso me abrió mucho la mente en el sentido de que ver cómo funciona toda una sociedad muy distinta en Costa Rica y también entender cómo se trabaja allá todo con la cultura de la gente, la tecnología, muchísimas cosas. Entonces es muy interesante porque uno como que comienza a ver el mundo un poco más cerca, ya no se ve tan gigante, tan desconocido, sino que uno comienza a sentir un poco más de confianza en uno mismo, en cosas que uno puede llegar a hacer más allá del territorio de nuestro propio país. Entonces, por ahí creo que es uno de los grandes beneficios de un intercambio. Muy orientado a esto que comentó Ricardo, es importante como mencionar un programa de intercambio que es diferente a los demás, que es el programa de intercambio Work and Travel. Como bien lo dice la palabra, es un programa especial que fomenta el intercambio cultural y le permite a jóvenes de todo el mundo trabajar en el exterior, teniendo la oportunidad de estudiar y practicar el idioma nativo del país que uno elige. Estos programas están enfocados para estudiantes universitarios usualmente de 18 a 28 años. Y algunos de los posibles destinos son Estados Unidos, Canadá o incluso países de Europa. Y justamente yo tuve la oportunidad en la temporada que fue de 2015-2016 de hacer este programa, de ir al Work and Travel. Y de hecho varias amistades después de eso también lo hicieron, porque es en sí una experiencia inolvidable, es muy, muy, muy bonita. Y a uno le pagan por horas durante todo el periodo que está allá, o al menos los días que a uno le llaman a trabajar, porque si hay temporada baja, no lo llaman. Entonces es importante tener presente que al uno ganar por horas, hay que tratar de esforzarse lo más posible para que siempre lo consideren cuando haya temporada baja. Pero sí se gana bastante, suficiente como para poder recuperar toda la inversión del programa e incluso dinero adicional si queremos poder pasear o ir a algún lugar dentro de Estados Unidos. Bueno, yo nunca había ido a Estados Unidos y además tuve que ir en un momento en donde era nieve y eran ya acercándose Navidad. Entonces ver uno todo este ambiente navideño con nieve y luces por todo lado y en estos resorts que son hoteles que son de lujo, es increíble. O cosas que uno por cuenta propia yo jamás hubiese ido, es sumamente caro. Pero el estar ahí trabajando le da la oportunidad a uno no solo de conocer esas instalaciones, sino también de disfrutar de los beneficios de ahí, como lo que es ir a los restaurantes, uno tiene descuentos, o ir a hacer algunos de los deportes, por ejemplo, hacer snowboarding o skiing, que yo, por ejemplo, elegí hacer snowboarding y es increíble, no hay forma de describir la emoción de hacer ese tipo de actividades y más sabiendo que es una oportunidad única, que tal vez uno quiera que se vuelva a repetir, obviamente, pero en ese momento es como voy a intentar aprovechar al máximo por si no tengo la oportunidad de volver. Y entonces se vuelve muy interesante, además de conocer un montón de personas de todo el mundo, por ejemplo Argentina, Perú, Chile, también todos los de Estados Unidos y otros países. Entonces esta parte cultural y también del idioma, porque también yo el idioma inglés no lo tenía tan desarrollado y allá tuve que obligarme a aprender bastante. Entonces toda la experiencia en sí lo marca uno en cuanto a lo que se hace dentro del trabajo como lo que se hace en el momento de ocio. Así que creo que es una experiencia muy valiosa. No sé cómo serán otros intercambios, pero confío en que tienen este componente similar de la cultura y los aprendizajes y conocer lugares muy bonitos. Yo con otras amistades pudimos aprovechar en febrero de esa temporada que teníamos como un espacio más libre para ir a diferentes estados
de Estados Unidos a conocer lugares interesantes como el Gran Cañón, Las Vegas, Hollywood. Y bueno, eso obviamente, como mencionábamos antes, abre totalmente la mente. Y realmente no fue nada caro hacer todo ese viaje porque justamente estando ahí dentro de los estados, viajar es muy barato. Al menos nosotros viajamos en carro, tuvimos que viajar por horas, sin dormir casi, pero todo fue realmente muy interesante. Y podría hablar por horas, pero el objetivo aquí es dar a entender que estos programas son muy importantes, muy valiosos y que nos ayudan muchísimo, no solo en las personas por las personas que conocemos, sino por esta forma de ver la vida o las oportunidades que podríamos seguir aprovechando a futuro. Entonces, sí recomiendo muchísimo este programa de Work and Travel, que también vamos a intentar dejarle alguna información en las notas del episodio. Y por último, otra de las formas de adquirir experiencia es ayudar a un emprendedor de forma gratis. A diferencia de un voluntariado o de una pasantía, ayudar a un emprendedor nos permite poner a prueba nuestros conocimientos sin correr el mismo riesgo que corre el mismo emprendedor. Y por ejemplo, podemos hacerlo en ayuda a algún proyecto cuya misión, evidentemente, y repetimos, se alinee a nuestras metas o cuyo dueño o dueña tiene los mismos valores que nosotros tenemos. Además, es importante siempre elegir a alguien que pueda ser sincero con el trabajo que vayamos a realizar y que también esté comprometido con el emprendimiento que posee, porque si realmente es una idea muy vaga o un emprendimiento que surgió de forma como más espontánea, posiblemente hayan como algunos aspectos que ni el mismo emprendedor conozca y que posiblemente recaigan en nosotros como apoyo al emprendedor. Y dado que estamos dando esta ayuda de manera gratuita, la forma en cómo podemos sacar el mayor provecho es recopilar información del antes y del después del proyecto, con el fin de comparar cómo fue nuestro impacto, poder determinar justamente eso, cuánto impacto logramos tener en ese proyecto y que lo podamos ver con números, ojalá. Además, previo a empezar el proyecto es importante estimar o digamos que prever qué creemos que va a ocurrir, qué creemos que vamos a lograr con nuestra ayuda, porque al final podremos verificar qué tan certera es nuestra visión en el área de conocimiento que vamos a poner en práctica. Dependiendo de lo que vayamos a ayudar, si por ejemplo le van a ayudar en un tema de marketing antes de hacer el proyecto, visualizar qué mejoras se van a obtener y luego hacer el proyecto nos vamos a dar cuenta si lo que nosotros pensábamos realmente fue lo que se obtuvo, porque eso de cierta manera nos entrena a ver qué tan bueno es nuestra visión como profesionales, y esto es muy importante irlo afinando. Y bueno, la forma más fácil de ver todo este tipo de medios para adquirir experiencia es considerando que nuestro currículum no se verá manchado por cada cosa que hagamos, ya que no son trabajos oficiales. Esa es la gran ventaja del estudiante de colegio o universidad, que todavía tiene vidas ilimitadas, porque puede cometer algún error mientras está haciendo el proyecto, que al final de cuentas esto suma al currículum. Toda esa experiencia suma, no hay nada de eso que vaya a manchar su currículum, porque todavía estamos en un periodo de prueba. Entonces, toda esa experiencia a futuro nos va a ayudar para obtener el trabajo ya formal que andemos buscando. Muy diferente cuando una persona tiene un trabajo fijo y comete un error o es despedido. En ese caso sí se mancha un poco el currículum. Pero cuando somos estudiantes, haciendo pasantías, voluntariados, intercambios, etc., todo el error que cometamos no hay problema porque tenemos vidas ilimitadas. En resumen, realizar un voluntariado, aplicar para una pasantía, participar en un programa de intercambio o inclusive ayudar de forma gratuita a un emprendedor nos va a traer experiencias múltiples que no se pueden conseguir en un salón de clases. Y entre más rápido comencemos con este tipo de actividades, van a ver que mucho más va a ser el beneficio que traiga para nuestro futuro. Y definitivamente no se desanime si ya salió de la universidad, porque todavía puede seguir creando experiencias extracurriculares que le van a permitir pulir su currículum vitae y además crecer como persona e impactar en la vida de otros. Alcanzar nuestras metas definitivamente requiere de un crecimiento constante en nuestra vida. Y para ello siempre
es importante vivir experiencias únicas, desenvolvernos en ambientes que usualmente no estamos acostumbrados. Así que esperamos que las opciones que hoy les presentamos les sirvan de referencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden visitar las notas del episodio en labxr.com/004, donde encontrarán todos los enlaces que hemos comentado. Y por supuesto pueden seguirnos en redes sociales como LabXCR y comentarnos qué les pareció el episodio. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y muchas otras más. Cualquier duda que tengan en la que podamos ayudar pueden enviárnoslas por cualquiera de nuestros medios. Muchas gracias, que tengan un gran día y nos vemos en el siguiente episodio de LabX.